Muy buenos días a todos. Espero que hayáis descansado bien durante la noche, aunque probablemente hoy ya estemos un poco más cansados todos y a medida que vayan bajando los días se irá notando más aún el cansancio de todo lo que estamos haciendo en este tiempo en el campamento, y es un gusto para mí poder estar otra vez con vosotros en esta mañana. Ayer estábamos compartiendo de que valía la pena seguir a Jesús. Un Jesús que, como dijimos, pudimos ver que es realmente revolucionario, tanto en lo que dice como en lo que vivió. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de una vida que fue revolucionada por Jesús. Y cuando uno tiene la oportunidad de venir a este tipo de campamentos donde hay tantos jóvenes, donde hay tantas personas, tal vez con un trasfondo muy distinto, aún a veces viniendo de países distintos, con culturas distintas, y estamos todos aquí juntos, disfrutando, compartiendo, pero hay una realidad que nunca se nos escapa. Y es que realmente cuando uno empieza a mirar la vida de cada persona, y cada uno de los que estamos aquí, en realidad somos un mundo. Y cuando uno empieza a analizar un poco más atrás de aquellos que conoce un poco mejor, encuentra que, y aún en su propia experiencia, que las familias son un universo. Realmente cada uno de nosotros trae un bagaje, trae una mochila de un montón de vivencias y un montón de cosas que hemos experimentado en nuestra vida, y cuanto más pasa el tiempo, cuanto más grande nos ponemos, esa mochila aún es mucho más grande. Y claro, cuando es así, uno puede dar ejemplos, y probablemente cualquier ejemplo que des, alguno de los que está aquí va a decir, a mí me ha pasado eso. Y es fácil hacer eso, porque claro, somos tantos, con una vida, con tantas cosas que hemos vivido y tantas experiencias, que suele ocurrir. Pero ¿sabes qué? Si algo nos caracteriza generalmente a todos los hombres, es que a veces mostramos una apariencia hacia afuera que es muy distinta a lo que nos pasa adentro. Y esto más o menos realmente es una experiencia de cada uno de nosotros. Y aquí cuando venimos a los campamentos estamos todos contentos, saltamos, gritamos, nos reímos, disfrutamos, y pareciera que la vida de cada uno de nosotros fuera fantástica. Pero solo con rasgar un poquito y comenzar a charlar un poco con cada uno, podemos empezar a encontrar que realmente adentro no es lo mismo que expresamos hacia afuera. Tal vez para muchos hacia afuera pudiera mostrar como una vida de victoria, una vida de poder, de control, de fuerza. Y sin embargo en el corazón uno puede encontrar corazones rotos. Vidas totalmente arruinadas. Y no importa lo que muestras hacia afuera, lo importante es lo que tienes adentro. Porque de una forma o de otra, eso que está adentro en algún momento va a salir. Ayer nos contaba Diego, y sabes que es interesante porque antes de que Diego compartiera con nosotros lo que compartió, durante la tarde se acercó a mí una persona de vosotros y me dijo, ¿sabes que he leído algo muy interesante? No sé si vas a hablar de eso, acerca de que en España la primera razón de suicidio, la primera razón de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Dije, mira, no, la verdad que no pensaba hablar eso, pero sería interesante nombrarlo. Luego a la noche, Diego habló de eso, por lo cual, evidentemente Dios está guiando y guió a 2 personas en el campamento para que nombraran eso. No sé quién está aquí, tal vez alguno de vosotros en algún momento haya pensado en eso. Quiero decirte, Dios está delante de ti. Dios quiere hacer un cambio y Dios te está buscando. No importa lo que estés pensando, Dios te está buscando. Y tal vez no hayas llegado a ese extremo de pensar en ese tipo de cosas, pero sin embargo, tal vez en tu corazón haya cosas que tú te des cuenta que están mal. Cosas que te desgarran por dentro. Sabes, tal vez vienes de una familia disfuncional, o tal vez
no has conocido a tu padre, no has conocido a tu madre, o tal vez lo has conocido y hubieras preferido no conocer a alguno de ellos. O tal vez vienes de una familia de padres divorciados, o tal vez vienes de una familia cristiana. No importa cuál sea tu trasfondo, la realidad es que de una manera o de otra, todos tenemos problemas en el corazón. Y problemas muchas veces que nos lastiman y que los llevamos por años y que no nos damos cuenta que hay alguien a cuyos pies podemos dejarlos. Sabes que Jesús, del cual hablábamos ayer, no solamente es revolucionario, sino que Jesús también porque a veces pensamos que revolución es destrozo, que revolución es romper cosas. Pero la diferencia es que Jesús es tan revolucionario que Él no rompe, Él restaura. Su revolución es tan distinta a la que nosotros conocemos que Él no destruye, sino que Él rearma. Y no sé cómo has llegado aquí, pero lo que te puedo decir es que por más que tu vida esté como esté, Él la puede reconstruir. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque la Biblia nos habla de un hombre, y su nombre era Saulo, en que en eso fue una realidad. Y si Dios pudo hacer eso en Saulo, y ahora vamos a ver quién fue Saulo, te puedo asegurar que puede hacer lo que sea en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Mira, antes de ir al pasaje bíblico de esta mañana, quiero contarte un poquito para que entiendas quién era Saulo. Si te has creado en la iglesia, probablemente ya sepas quién es. Si no has ido nunca a una iglesia, tal vez lo conozcáis mejor con el nombre de Pablo. Pablo fue el gran apóstol. Para tener una idea de qué es lo que hizo, escribió casi la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Dios le confió tanto a Pablo que fue el mayor predicador de aquel tiempo, y si podía decirte aún hasta hoy. Recorrió casi todo el mundo conocido con el mensaje del Evangelio. Pero ¿quién fue Pablo? Mira, Pablo fue un muchacho que nació en una ciudad llamada Tarso. Esta ciudad en Cilicia es tal vez la que hoy se conoce como Tarsus, queda en Turquía, en la actual Turquía. Era un hebreo de la tribu de Benjamín. Probablemente a la edad de 13 años fue enviado por sus padres de esta ciudad romana al centro de la capital judía, allí donde todo lo que era religión estaba concentrado. Fue enviado a Jerusalén y probablemente a la edad de 13 años porque es la edad en que un joven judío se transformaba en mayor. En aquel momento no hablaban de adolescencia, preadolescencia, no. Eras niño y a los 13 años eras mayor. Y era la edad en que empezabas a estudiar, en que empezabas a ir a la escuela a estudiar religión. Y él fue enviado a Jerusalén probablemente a esa edad, a estudiar con el mayor maestro de la época, a estudiar religión allí con una persona llamada Gamaliel. Esto lo sabemos porque él nos lo va a contar luego en sus escritos. Creció, estudió, se perfeccionó, conoció la ley. Probablemente haya, como mucha gente de su época, aprendido casi todo el Antiguo Testamento de memoria. Era una persona hipercapaz, inteligentísimo. Era una persona en quien habían puesto un montón de esperanza en la religión judía respecto al futuro. Ya desde muy joven tenía prestigio. Probablemente iba a tener mucho dinero, pues tú sabes que la religión mal usada puede dar mucho dinero y puede dar también mucho poder. Así que eran cosas para las cuales Pablo ya estaba ejercitándose. Él sabía lo que era tener poder, él sabía lo que era tener prestigio, lo que era tener estatus. Tenía todo lo que cualquier joven o aún persona mayor de su época en Jerusalén, dentro del pueblo de Israel, podría desear. Ese era Pablo. Y tú puedes decir, wow, qué bueno estar en el lugar de Pablo. Pero sabes que había un problema más en Pablo. Tanto estudio,
tanto conocer la ley de Dios, tanto conocer el trasfondo de la religión dominante de aquel lugar en aquel momento, fue cambiando su corazón y se transformó en un gran religioso sin Dios. En un guardador de una ley sin entender al Dios que estaba atrás y el sentido que tenía esa ley y que nada tenía que ver con lo que él había aprendido. Y este hombre que uno podría esperar de un gran religioso, un hombre experimentado en todo lo que era supuestamente el seguir al Dios de Israel, debiera ser, sin embargo, su corazón estaba lleno, cargado de odio. Él odiaba a Jesús y a todos los que eran sus seguidores. Probablemente ni podía escuchar el nombre. ¿Sí? Y aquí el mensaje que decía es, no golpees más el micrófono. Porque estaba haciendo así con el micrófono y eso hacía, claro, yo no me doy cuenta cuando estoy hablando de todo lo que puedo hacer con este micrófono, este aparatito es tremendo en mis manos. Y vosotros no os das cuenta, de golpe veo para allá y dice, eso es para mí. Pues bien, apago el micrófono, lo golpeo, hago un poco de todo. Bien, volvamos a Pablo, perdón. Este Pablo no podía escuchar nada que tuviera que ver con Jesús. Y como os decía, hace unos años atrás, antes que empezáramos el tiempo de la pandemia, esto ya nos hizo olvidar lo que pasó antes de la pandemia. Pues vivimos una época un tanto escalofriante en el mundo, escuchamos acerca del ISIS y de todo lo que estaba ocurriendo y veíamos allí en la televisión, si os animabas a ver, las decapitaciones. Yo la verdad que no daba para tanto y nos parecía terrible, decíamos, tremendo, ¿cómo eso puede pasar en el siglo XXI? Pues mira, eso ha pasado en todas las épocas. Y la religión, lamentablemente, muchas veces ha estado atrás de todas esas cosas. No es algo propio solamente, como a veces podemos pensar, del Islam. Pues no, en la época de Pablo era algo normal. Cuando vamos a leer ahora, vamos a ver que aún la religión en la época de Pablo mató a mucha gente. Y Pablo, aparentemente un gran religioso, estaba atrás de muchas de estas cosas. Mira, en Hechos capítulo 7, 54 en adelante, si tenéis vuestras Biblias, os invito a buscarlo allí. Dice la Escritura, oyendo estas cosas, está hablando de judíos y muchos de ellos, en su mayoría estos religiosos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Esteban era un seguidor de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando como locos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora quiero llevarte un poco a esta imagen porque tal vez la modernidad nos hace perder un poco el contexto de lo que estaba aquí pasando. De pronto este hombre, un hombre que no se estaba defendiendo, un hombre que solamente estaba dando un mensaje y un mensaje de paz. Como este mensaje de paz incluía el nombre de Jesús, es llevado ante las autoridades judías, ante los líderes religiosos, es condenado por estos, es puesto allí delante de todos
Y cada uno toma una piedra, pero quiero que entiendas, no una piedra, ¿sí? Y eran muchas personas con piedras y de pronto comienzan a arrojarla contra este hombre. Ahora, cuando terminaba un apedreamiento, no eran 3 piedras, la persona terminaba sepultada en una montaña de rocas y moría, ¿sí? Dentro de todo era una muerte bastante rápida, dolorosa, pero rápida. Y aquí estaba Pablo. Pablo aquí, en este caso, no tiró ninguna piedra. Porque Pablo en este caso era el encargado de cuidar la ropa de los verdugos. Pero sí Pablo, dice aquí la Escritura, consentía en su muerte. Una muerte tremenda, una muerte terrible. Una muerte de un hombre que mientras era apedreado, lo único que decía era, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y no lo leímos aquí, pero cuando Esteban está siendo apedreado, él va a decir palabras parecidas a las que dijo Jesús. Señor, no les tengas en cuenta estos pecados. No solamente estaba muriendo por el nombre de Jesús, sino que estaba pidiendo por aquellos que lo estaban matando. ¿Y qué hacía esta gente a cambio? Se tapaban los oídos gritando como locos en forma frenética y arrojando piedras y maldiciendo a Esteban. Y allí estaba Pablo como espectador, consintiendo en la muerte. Pero termina este episodio y Pablo va corriendo hacia las autoridades que estaban sobre él, diciendo, dadme cartas para ir un poco más allá de Jerusalén, buscando a todos los que se han escapado, para traerlos a prisión a Jerusalén y castigarles. Así que este Pablo, con cartas que lo autorizaban, estaba viajando ya a Damasco, un poco más lejos de Jerusalén, en busca, persiguiendo a estos judíos que ahora se habían convertido en seguidores del camino de Jesús. Ahora, no sé si entiendes realmente lo que había en el corazón de este hombre. Decía servir a Dios, decía amar al Dios de Israel, y en su interior estaba lleno con un odio tan tremendo, tan grande, que no le importaba si mataba a grandes o pequeños, hombres o mujeres, le daba igual. La vida no tenía sentido para él, no tenía valor, no tenía absolutamente nada. Estaba cargado absolutamente de odio. Y yo no sé cómo has tú venido aquí. Tal vez tengas odio en tu corazón, tal vez no el odio que tenía Pablo, pero sí tengas odio contra tu pasado, contra tu familia, contra la gente que te rodea, contra tus compañeros del colegio. Tal vez hayas sufrido mucho o tal vez hayas causado mucho sufrimiento en otro y ello haya roto tu corazón y estés cargado de una bronca y de un resentimiento tremendo que digas, quiero destruirlo todo. Pero claro, la compostura a veces nos frena. ¿Sabes qué? Es interesante lo que un hombre podría llegar a hacer si llega a sus límites. Hay una serie en Argentina, no sé si se ha pasado en España, que cuenta la historia de personas qué ocurre cuando una persona, en Argentina decimos una frase muy particular, se le salta la chaveta. No sé qué significará aquí, espero que no signifique ninguna mala palabra aquí en España. Eso es cuando la persona se le pasa el límite y realiza cosas que uno dice, ¿pero qué es lo que ha hecho? Pero cuando ya no guarda el decoro que corresponde y hace una locura que uno nunca se hubiera imaginado que esta persona ha hecho. Como por ejemplo, te ponen una infracción de tránsito y tú quieres ir a reclamarla y la estás reclamando y te mandan de una oficina a otra y finalmente terminas pagando el doble porque tu auto quedó retenido y lo tuviste más tiempo retenido porque estás intentando hacer el trámite para liberarlo. Y una de las historias esta cuenta de este hombre que finalmente, cansado de que lo mandaron a una oficina a otra y terminara pagando el triple lo que tendría que haber pagado de impuestos, inclusive intentando coimear, y no solamente coimeando, sino pagando luego por haber hecho la coima. Tremendo, este hombre termina dejando su coche otra vez estacionado en el mismo lugar donde lo había llevado la grúa, yéndose a un café de enfrente a tomar un croissant con café con leche y ver nuevamente con alegría cómo la grúa vuelve a llevarse su coche y lo vuelve a poner en el estacionamiento. Y la historia otra vez, la cámara vuelve a enfocar nuevamente allí a otra persona haciendo la fila y viviendo la misma experiencia
que había vivido el tiempo atrás y esta persona diciéndole allí al oficial que estaba al otro lado cobrándole la multa, un día vosotros vais a tener problemas. Y no termina de pasar eso. Y el coche que estaba atrás de este hombre explota con una bomba y destruye la oficina, los policías están alrededor, la gente de tránsito, se le saltó la chaveta. Pues tal vez muchos de vosotros no lleguéis a ese extremo. Pero si os dejáramos, si no tuviéramos el miedo a las consecuencias, tal vez qué locuras podríamos hacer muchos de nosotros. Porque estamos cargados en el corazón. Porque tenemos tal vez el mismo odio mayor que el que pudimos ver aquí en el apóstol Pablo. Es que cuando Jesús no está en la vida, no hay solución. No hay forma de reparar lo que está roto. Ahora, ¿sabes qué? He puesto una primera parte a esta vida de Pablo, un título, y es Jesús se lleva tu pasado. Y no importa cuál haya sido tu pasado, Jesús lo puede cargar. No importa cuán terribles sean las cosas que hayas hecho o te hayan hecho, Jesús las puede cargar. Tal vez tú puedas decir, pero es que no conoces mi vida. Tal vez para vos haya sido muy sencilla, o para ti haya sido muy sencilla la vida. Bueno, vuelvo a decirte lo mismo, tengo que recordarte nuevamente lo que te dije antes. Cada vida es un mundo. Y si uno indaga, ninguno de nosotros ha tenido una vida sencilla. Tal vez un poco más fácil unos que otros, pero tu problema es un mundo para ti, no importa cuál sea. Muchas veces montañas insuperables. Tal vez te hayas metido en la droga, tal vez te hayas metido en la pornografía y encuentres que no puedas salir. Y lo que parecía un juego al principio hoy sea una pesadilla. Tal vez, como te decía antes, hayas vivido una familia que no te haya apoyado mucho. Tal vez te sientas que no sirves para nada o te hayan dicho aquellos que más te tendrían que haber apoyado y más amado que no sirves para nada. Y tú digas, pero tú no sabes lo que he pasado en mi vida. Aún en mis pocos años de vida, en mis 14, 15, 18, 20 años de vida, no sabes lo que he vivido. Quiero decirte una cosa, Jesús sí lo sabe. Y Él puede llevar tu pasado. Su espalda es mucho más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Porque Él en la cruz cargó el pecado de todos los hombres. Y se levantó otra vez en vida. Jesús se lleva tu pasado. Y cuando vemos la experiencia de Pablo, Saulo de Tarso, vemos un hombre que irremediablemente parecía que no tenía solución. Y sin embargo, si seguimos leyendo en la Escritura, encontramos que este Pablo que iba a Damasco con cartas, buscando encontrar allí a seguidores del camino de Jesús y agarrarlos a rastras, ¿sabes cuál es la idea allí? Es agarrarlo de los pelos y arrastrarlo y llevarlo a Jerusalén para allí castigarlos, tal vez para muchos matarlos. De pronto iba este camino hacia Damasco, iba en su caballo, en símbolo de autoridad, de poder, orgulloso, y de pronto dice que una luz le sorprendió, el caballo probablemente se asustó, él cayó al piso. Ninguno de los que estaban con él vio esa luz, ni se enteró de lo que pasaba, pero él de pronto escuchó una voz. Y mira, Jesús se lleva tu pasado, y así ocurrió en la vida de Pablo. Pero también Jesús te llama en tu presente. Porque de pronto, cuando vamos a Hechos 22, 8 al 16, nos va a contar, y Pablo luego lo va a contar 2 veces en sus cartas, va a contar su experiencia de qué fue lo que vivió, cómo era su vida antes y cómo fue después. Él en Hechos capítulo 22, 8 al 16 dice lo siguiente, si lo tenés allí en tu escritura, quiero leértelo igualmente, dice, pero aconteció que yendo yo, y aquí está hablando Pablo en primera persona, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor?
y el Señor, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos de allí, que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Mira, aquí estaba Pablo, odiaba a Jesús, odiaba a los seguidores de Jesús. Y de pronto estaba yendo a Damasco, se le aparece la luz, cae al piso y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, no sé si entiendes la imagen, pero la imagen es de un hombre que odiaba a Jesús, pero es un hombre a quien Jesús va a buscar. Esto es revolucionario. Porque lo que tú y yo esperaríamos es que Jesús mandara un rayo del cielo, no una luz del cielo, un rayo del cielo que lo partiera al medio y que mostrara realmente lo que Dios puede hacer con aquellos que están en contra de Él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Todo lo contrario. Se aparece en la vida y te dice, no importa lo que hayas hecho, quiero que entiendas que aunque me estés persiguiendo, que aunque estés matando a los que me aman, yo te sigo buscando. Yo todavía pongo esperanzas en vos por más que nadie alrededor tuyo tenga esperanzas en lo que puedas hacer y en lo que vayas a hacer en el futuro. Por más que te digas que no sirves, yo sigo pensando que tú eres muy útil y quiero usarte para mi reino. Quiero darte un lugar especial al lado mío. Quiero ser tu amigo. Y Pablo le dice, pero ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No lo dice aquí, pero en otra de las partes donde Pablo cuenta, Pablo va a decir que también lo que escuchó es que Jesús le dijo, duro es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes lo que significa eso? Imagínate aquí un aguijón y que tú quieres darle de puñetazos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, al aguijón no le ocurre nada, pero lo que puedo asegurar que a tu mano le va a ocurrir mucho. Porque quien se lastima cuando golpeas no es el aguijón, eres tú. Jesús le está diciendo, mira, tengo que serte sincero, Pablo, tú crees que me estás destruyendo y el único que estás destruyendo es a ti mismo. Y quiero decirte una cosa, cuando tú te sigues oponiendo a Jesús, Jesús te sigue diciendo te amo, pero si tú te sigues oponiendo, no creas que estás haciéndote un bien. Te sigues haciendo un mal. Porque Jesús quiere darte lo mejor, Él quiere perdonarte, quiere sanarte, quiere reconstruir tu corazón. Y tú te estás negando a eso. Sabes que el mundo está lleno de religiones. Cuando estaba en el Instituto Bíblico me acuerdo que estudié varias de ellas. Y hay una característica en todas las religiones. En todas. Y es que todas te ponen normas. Todas te dicen qué hacer. Pero ninguna te sana. Y tú me dices, pero espera, no te puedo entender. Porque aquí estamos hablando de religión. Entonces, ¿qué me estás...? Esto es una locura. ¿De qué me estás hablando? Es que tienes que entender algo. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de una religión. ¿Sabes que la palabra religión es una palabra que aparece solamente una vez en la Biblia? Pero no tiene ningún acercamiento a lo que tú y yo conocemos por religión.
Porque la palabra religión en el original, y en realidad vino de un original latino, significa religar. ¿Sí? Y es el intento humano por volver a unir lo que está separado de Dios a Dios. Pero es el intento humano. Y sabes que cualquier intento humano siempre falla. Estamos destinados al fracaso como humanos, porque estamos viviendo en pecado. Así que la religión intenta cumplir algo que nunca va a poder cumplir, que es intentar acercarnos a Dios. Y para eso tienes que hacer cualquier tipo de rito. En cualquier religión vas a encontrar que te impone ritos para hacer, para acercarte a Dios, como si Dios necesitara que tú y yo hiciéramos algo para acercarnos a Él. Porque es distinto. Si te fijas aquí, Pablo no quería acercarse a Dios. Pablo quería ser religioso porque la religión le daba prestigio. Pero no le interesaba finalmente a Dios, porque no puede interesarte a Dios y matar a las personas que Dios creó. ¿Te das cuenta que hay una contradicción allí? Así que Pablo, en realidad, lo que menos le interesaba era Dios. Lo que menos hacía la religión era acercarlo a Dios, a pesar que él tal vez ilusoriamente intentaba eso. Pero cada vez estaba más lejos de Dios. Ahora, la religión hace eso. Mira, he conocido religiosos de todo tipo, algunos más, a otros menos. Cuando estuve en Marruecos tuve la oportunidad de ver lo que la religión puede hacer a través de los ritos. Gente levantándose a la medianoche para orar, buscando con eso agradar a un Dios que nunca terminan de agradar porque finalmente no saben si haciendo todas esas cosas Dios les va a permitir entrar al cielo o al paraíso o no. Si te vas al hinduismo, hacen 10.000 ritos, hasta se acuestan en púas, buscando a ver si con eso logran hacer que el alma se eleve y logran unirse con quién sabe qué, un Dios universal, en el cual te pierdes y ya no sabes ni lo que eres. Te das cuenta que todo es rito, viendo a ver si puedo acercarme a un Dios que parece que está tan lejano, que nada tiene que ver con nosotros. Y aquí vemos a un Pablo odiando a Jesús. Y es un Dios que se acerca. No es un Dios que espera que lo vayas a buscar, es un Dios que se acercó primero. Y que extiende la mano a aquel que estaba golpeando, intentando golpearlo, viendo a ver si podía dañar a Jesús y dañándose en realidad él mismo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Aquí estoy. Vine a buscarte. Y si sigues un poco más adelante, fíjate lo que le dice Ananías a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tengo que decirte algo, y esto es algo que viene de parte de Dios. Dios te está buscando. Y si hoy estás aquí en el campamento, es porque Dios te está dando la oportunidad aún más fuerte de que te encuentres con Él. Dios te está buscando. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que tú pienses de ti mismo o cómo esté tu corazón. Dios te está buscando. No importa si tú crees que no vales para nada, que la gente a tu alrededor te dice que no sirves. Dios, el ser más importante de todo el universo, te está buscando a ti. Te conoce por nombre. Sabe cómo está tu corazón, sabe cuáles son tus dolores, qué es lo que te ha lastimado. Sabe más de ti mismo de lo que sabes tú. Sabe todo lo que has hecho, aún lo que has hecho en oculto. Y Él, aún así, te está buscando. ¿Y para qué te está buscando? Porque te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Te está buscando igual que a Pablo. Pablo no fue un ser excepcional. Pablo fue igual que tú y que yo. Dios no amó más a Pablo de lo que te ama a ti. ¿Y qué hizo Pablo luego de esto? Bueno, Pablo se convirtió en el gran perseguidor al gran perseguido. ¿Sabes que Jesús se llevó el pasado de Pablo y Jesús llamó a Pablo en su presente? Y comenzó a cambiar su vida de tal manera que no solamente Pablo se entregó al servicio de Jesús,
sino que Pablo murió a causa de Jesús. Y uno puede decir, wow, ¿valió la pena? Mira lo que va a decir Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Acuérdate, un hombre que odiaba a Jesús, odiaba a los seguidores de Jesús, él va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Mientras esté vivo, Cristo es todo para mí. Y cuando esté muerto, es ganancia porque voy a estar con Cristo. Y quiero decirte una cosa que tal vez tú y yo hayamos pasado por alto. Pablo tuvo una experiencia que fue casi única. ¿Te acuerdas que te dije que Pablo estaba allí viendo cómo apedreaban a Esteban? Bueno, Pablo fue apedreado 2 veces. Y en una vez, aparentemente, los golpes fueron tan fuertes que algunos piensan que Pablo murió. ¿Sí? ¿Y por qué piensan esto? Porque Pablo va a contar una experiencia en una de sus cartas donde dice, conozco un hombre, y él va a hablar de sí mismo, pero en tercera persona. ¿Sí? Él va a decir, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. ¿Sabes qué significa eso? Que estuvo en la presencia de Dios, en el cielo. Fue una persona que, a diferencia de ti y de mí, tuvo la experiencia única de estar en el cielo y volver a la tierra para contarlo. Pero hay un tema. Dios le dijo, no cuentes nada. No cuentes nada de lo que hay aquí. Porque todo lo que Dios tiene allí preparado es una gran sorpresa. Y no lo puedo adelantar, porque aunque nos lo contara, es tan grande que no hay experiencia humana ni palabra humana que pueda contar lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. ¿Sí? Es como si tú intentaras explicarle a una persona de la época de Jesús cómo funciona un móvil. ¿Sí? Intenta explicarle eso, o un ordenador. O intenta explicarle cómo se llega a la luna. Claro, no hay palabras, no tiene lenguaje de su época para explicar esto, ni imaginación posible. Bueno, el cielo es mucho más de lo que a ti te costaría explicar cómo funciona un móvil a una persona hace 2000 años atrás. Y Pablo fue al cielo y volvió. ¿Sabes que cuando Pablo volvió del cielo, él no nos va a contar lo que ve en el cielo? Y por eso la gente cree, los teólogos creen que él murió y Dios le dio la oportunidad de volver. Y probablemente haya sido uno de estos apedreamientos. ¿Sí? Pero hay una experiencia que ocurre cuando él volvió del cielo. Y es que a partir de ese momento, Pablo va a hablar de que el cielo es mejor, de que la muerte es excepcional. Él va a empezar a hablar de que lo que viene después, ya quiero estar allí. Él va a empezar a escribir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo tal vez miramos la muerte así como de reojo y es algo de lo que no nos gusta hablar. Pablo, que fue y volvió, decías, no te imaginás lo que hay allí. No sé para qué me quedo porque para mí el vivir es Cristo. Y Cristo me quiere aquí y quiero obedecer, pero Cristo llévame. Y cuando está llegando casi al final de su vida, él ya sabía que iba a ser decapitado en Roma. Él no va con la cabeza caída, diciendo, pues ya estoy cansado, lo que me espera, tantos años de servicio y Dios ahora me das esta muerte. No, él iba gozoso, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque Pablo pudo entender lo que es estar con Jesús. No solamente escuchó a Jesús en el camino, sino que vio lo que Jesús le tiene preparado. Ayer decíamos, ¿vale la pena seguir a Jesús? A pesar que haya que dejar, perder, obedecer. Es que no entendemos lo que Jesús tiene preparado para nosotros si realmente le entregamos la vida. Tanto lo que tiene preparado para aquí como lo que tiene preparado para allí. ¿Sabes qué? Las religiones del mundo no tienen nada que ofrecerte. Ni el cristianismo nominal, ni el islam, ni el hinduismo, ni el materialismo pueden ofrecerte absolutamente nada respecto a lo que te puede dar Jesús. Porque no solamente rearma tu corazón, sino que pone gozo, pone amor, pone esperanza, porque pone su persona en ti. Porque viene a llenar lo que nadie puede llenar. Este es
Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero terminar con un texto. Un texto que también escribió Pablo. Y que escribió Pablo desde su experiencia personal. Y él va a escribir de modo, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú dejas entrar a Cristo en tu corazón, porque aún no le conoces, Cristo te dice, si alguno está en mí, yo lo hago nueva criatura. Todo lo que ha pasado, pasó. Y a partir de ahora yo lo hago todo nuevo. Y si tú estás en la iglesia desde muy pequeño, conoces a Cristo y dices, pero ¿por qué esto no ha pasado en mí todavía? Mira, a veces, tal vez, hemos creído en Cristo, pero seguimos manteniendo en nosotros las cosas que Cristo quiere cambiar. Y Él te dice, yo quiero hacer todo nuevo y tú te resistes todavía. Pero quiero invitarte también que en esta mañana puedas abrir tu corazón también si eres cristiano. Y dices, pero mira, en mi corazón aún hay cosas que me siguen doliendo, que siguen estando allí, que no puedo cambiar. Mira, créele a Jesús. Porque si Jesús pudo cambiar la vida de Pablo, pues también puede cambiar tu vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Abrir el corazón, decirle a Jesús, Jesús, cambia lo que todavía queda cambiar en mí. Perdoná que todavía sigo resistiendo en mi corazón y sigo manteniendo cosas que sé que no están bien y que necesitan todavía ser cambiadas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo viejo pasó. Y Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. Jesús revoluciona la vida. Revolucionó la vida de Pablo. Y también quiere revolucionar tu vida. Vale la pena seguir a Jesús y terminamos pensando cuál es mi decisión en esta mañana. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Ayer oro para que hayas decidido realmente seguir a Jesús. Dejar, perder, obedecer. Y hoy oro para que realmente decidas pedirle a Jesús que quite todo aquello que aún hay que quitar. Que ponga en ti un corazón nuevo. Que transforme ese corazón de piedra que se resiste muchas veces a Jesús. Y que golpea contra el aguijón y se lastima por un corazón lleno de Jesús. Para que Él pueda repararlo. Él pueda rearmarlo y revolucionarte de adentro. Y puedas decir con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por Jesús. Gracias porque no solo vino a este mundo para cargar nuestro pecado y llevarlo en la cruz y darnos perdón, sino porque además de darnos perdón, también vino a sanar. Como dijo el profeta Isaías, Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Él llevó nuestra lastimadura más grande, la cargó en la cruz. Se cargó de nuestra enfermedad, de nuestro corazón destruido y lo llevó porque lleva nuestro pasado para darnos un presente con Él. Gracias por Jesús. Y Padre, oro por cada joven en esta mañana, por cada persona que estamos en este campamento, para que podamos decir en nuestro corazón, realmente entregarlo a Jesús. Aquel que nos vuelve a unir contigo.
para que tengamos un corazón lleno de tu amor, lleno de tu gozo, y podamos clamar con Pablo: para mí, la vida es Cristo. Y si muero, como voy a estar con Cristo, es ganancia. En su nombre oramos. Amén. Gracias.